quiero agradecerle a Mariana, a Ramiro, a Andrea, porque la verdad que son compañeros que me tienen mucha paciencia, me acompañan, me tienen fe. Y bueno, me animé a presentarme, a pensar con quienes estamos aquí. No suelo hacer esto, soy más bien de la práctica. Sé que yo tengo que trabajar como 20 minutos, después hay como 10 minutos de preguntas. Yo hablo eso, Julieta me conoce, si quieren opinar, si quieren preguntar, si se están aburriendo, me avisan y tengo un montón de chistes malos todos, pero los podemos probar. Yo te voy a avisar cuando falten 5 minutos. Dale, vos me avisás cuando falten 5 minutos de mi exposición. Maravilloso. Bueno, me movió esta pregunta que es la que está ahí y que me apareció. Yo hace ya 5 o 6 años que estoy dando la cátedra. Arrancó esta cátedra conmigo aquí. Y es la primera vez que me aparece práctica escénica porque nunca yo había nombrado de esa manera lo que yo hago. Lo que yo hago no es fácil de nombrar porque hago tareas múltiples, como dijo Mariana, me dedico a la actuación, a la dirección de teatro de prosa, dirección de teatro musical, gestiono una sala, gestiono una asociación civil, tengo 3 hijos, hago un montón de cosas, así que no sé bien qué hago, pero siempre digo que hago teatro. Entonces, cuando vi el título la materia práctica escénica, dije, ¿por qué se llama práctica escénica? ¿Alguno tiene una intuición de por qué se llama práctica escénica? Entiendo que tiene que ver con la performance, de que uno como músico hay una performance al momento de tocar. Lo relacionaría con eso. Lo que pasa es que una performance es una performance, es una de las tantas prácticas escénicas. Que además la performance no justamente en términos de estilo, de forma, de lenguaje, no es en un escenario, suele ser en lugares donde no se espera que haya una obra de teatro. Claro, que quizás nos expliquemos la palabra performance, algo muy. Cuando dices de performance es el desarrollo cuando uno hace algo, hay una. Entonces también se le llama actuación. Claro, pero entonces se debería llamar actuación. Pero pareciera ser que no es suficiente, digamos, ¿no? Como habitar la escena. Habitar la escena, digamos. Bueno, yo dejo ahí la pregunta, no es que venga a contestarla, por eso puse una respuesta en busca de una pregunta solamente para jugar con el absurdo, que es algo que a mí me gusta. Pienso como en la palabra práctica, ¿no? Como algo pragmático, un ejercicio. O sea, ejercer la escena. Ejercer la escena, exactamente. Por eso pero más abarcativo que simplemente. cuando alguien ejerce la escena, ¿vos cómo lo conocés? ¿Cómo lo nombrás? Y depende de lo que esté realizando, la actividad que esté presentando. Puede ser un actor, puede ser alguien que la ejerció antes, el escenógrafo, por ejemplo, que preparó todo para cuando se abra el telón. Puede ser el arquitecto del teatro, si querés, digo, siguiendo tu línea de pensamiento. Claro. El asunto es que acá no hay ningún arquitecto que le interese esta materia, digamos, son cantantes o músicos. Entonces, ¿por qué en una escuela? Porque no es la única, yo estuve viendo y en todas se llama práctica escénica. Yo doy también en Avellaneda, también se llama práctica escénica. ¿Por qué en las escuelas de música se llama práctica escénica? La llegué a ver también como artes escénicas, no prácticas escénicas, sino la materia artes escénicas. Ahí me gustaría más, porque empieza a darle un rango que no es, pues, ¿viste? Práctica, digo, como algo. ¿Qué práctica? Fútbol, como algo muy más que menos que técnico, ¿no? Es como tener la práctica en algo. Me doy maña, no, porque practico, ¿no? Practique Saavedra, había una publicidad que era del queso blanco que se llamaba Practique Saavedra, todos los días, Practique Saavedra, sin parar. Y era queso blanco light, y entonces el tipo salía a practicar, hacía ejercicio y demás y comía queso blanco Saavedra. Entonces, digamos, es una nebulosa que yo tengo mi teoría después al final, pero no me parece ahora lo más interesante. La charla que propongo tiene 2 partes. Una que les voy a contar es como un patchwork de cosas que se me ocurrieron, que
van temáticamente con lo que estoy preguntándome, pero es eso, es un patchwork. Entonces, la primera parte del patchwork son esas mantas que se hacen con cachos de diferentes telas. Eso es un fucsia que me la banco. Algo de la promiscuidad va a estar acá. Algo de la promiscuidad va a estar acá. La primera parte tiene que ver con, bueno, desatar un poco, pues yo vengo del teatro, me metí en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, saqué el título de regisseur como el taxista y me puse a dirigir ópera. Y ahí en el instituto es donde empecé a darme cuenta que había algo de una negación del teatro. Paradoja enorme en la ópera, porque nace como una expresión teatral. Drama para música. Y hay que actuar. Pero siempre lo dejamos, y no lo puse acá, pero ya lo digo, entre las tantas cuestiones que me han llegado al oído, una es de un cantante, un tenor, que decía, yo canto, vos poneme figurantes que me muevan la escena. Digo, ahí hay toda una ideología sobre qué es lo que hace no solo el cantante, sino el músico. Y la segunda parte, la primera va a tener que ver con hacer chismes de esa ideología, y la segunda parte tiene que ver con un libro que se los recomiendo, que es Lo obvio y lo obtuso de Roland Barthes, que hace un análisis semiótico, si se quiere, pero en realidad es un pensamiento sobre las diferentes artes y se detiene tanto en la de la representación como en la de la música. El capítulo de la música se llama El cuerpo de la música. Y bueno, cuestiones que yo recorté ahí para no nombrar la materia, pero sí creo que es cosas que deberían jugarse en la materia. Eso sería la segunda parte. De ese libro, Permiso para balbucear, es que hablo así. Les pido permiso que me dejen hablar así, que conversemos, porque lo académico no es lo mío. Vengo muy de la práctica y de leer muchas solapas de libros. Escuchar es ese juego a atrapar significantes, gracias al cual el infante se convierte en ser parlante. ¿Por qué elegí esta cita? Porque hay algo de la emisión del sonido que debe incluir primero la escucha. Es más, aprendemos a hablar o a cantar o a lo que fuere escuchando, ¿no? Y en el infante, en las niñas, lo lúdico, esto de hacer sonar la voz, ir articulando la lengua justamente con balbuceos. Yo también pongo ahí gorjeos, ¿no? Y a partir de los gorjeos ir llegando a la palabra es lo que nos permite ir también estructurándonos como sujetos y también estructura nuestros cuerpos. Y también la palabra, parate derecho, mirá para abajo, no me mires, arreglate el pelo, ¿no? Dame un abrazo, o salí de acá, o un tirón de oreja. Digo, son significantes que también van estructurando el cuerpo, que es el cuerpo que después va a ser el instrumento e el instrumentista en el caso de los cantantes. ¿Y qué va a pasar con ese cuerpo? Bueno, luego veremos. Bien, esto de porque estoy acá ya lo dije. Y ahí vengo con cuando infidencias, esto ya lo dije, cuando los sentidos se potencian o se anulan. Había algo del absurdo cuando estaba la maestra recién aquí, sucedían situaciones de los primeros testigos, no me dejan mentir. Yo dije, el absurdo va a ser parte del tema. Elegí un chiste para ejemplificar el diálogo interdisciplinario que se juega en el teatro, que para mí sería, que se
compone de un absurdo, que es un mudo le dijo a un sordo, mirá que es ciego que los está mirando. Hoy día todos los chistes están cuestionados, pero el humor, si no es irreverente, no hace reír a nadie, así que pido perdón si alguien tiene un familiar mudo, sordo o ciego. No me estoy mofando de eso, sino que me estoy subiendo al absurdo de ese diálogo imposible, ¿no? Los sentidos, los 5 sentidos, intervienen en cualquier acto. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos acotando a uno? ¿Qué pasa con los otros? ¿Y esos otros dejan de existir? ¿O esos otros cómo pueden potenciar a ese, al de la escucha y al del sonido? Esto de no mirar o mirar, la vista y el oído, cómo se ordenan, cómo se potencian o cómo se anulan. Muchas veces, y esto lo tiro así rápidamente, yo tengo la sensación de que los músicos creen que no se los ven. Creen que no se los ven. Pero el problema no es que crean que no se los ven. Yo creo que el problema es que ellos no se están viendo. ¿Y qué pasa cuando uno se deja de ver? De ver en términos de percepción, no de ver en el espejo. De ver incompletamente. Yo en este momento no me estoy viendo, pero sé que mi cuerpo está de alguna forma, incluso con las piernas cruzadas abajo, porque uno se va cerrando frente al peligro del auditorio, ¿no? Uno se pone en guardia. Bueno, el músico también se pone en guardia. O tenés lo otro, los músicos del foso que creen que no se lo ven. Están convencidos que no se lo ven. Pero es el tipo que tiene un solo timbal en la obertura de Wagner. Claro, está así con el olé, digamos, ¿no? Ese cuerpo va a tocar desde ese lugar. Y eso es lo que vamos a producir luego. No es joda, quiero decir. Hay un lugar donde, ¿cómo se prepara un cirujano? Un cirujano se supone que va a usar solo las manos, pero está parado. Tiene que sostener su cuerpo y siempre tenemos una relación con el espacio desde nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es la relación de nuestro cuerpo con el espacio? En esto de se potencian o no, tenemos la ópera más en particular como, yo pongo, la guerra de los mundos. Y acá sí, traigo chismes. Un maestro dijo que el teatro es un arte insoportablemente colectivo. Roy Schumacher. Bueno, el teatro lírico o la ópera puede ser una especie de tautología de eso, ¿no? Si el teatro, porque ya tenés un punto de partida donde la conducción es bicéfala, depende de las condiciones de producción, pero se supone que tenés 2 directores. Entonces, como con papá y mamá, a veces dicen, bueno, pónganse de acuerdo y después me dicen lo que tenemos que hacer. Y eso si no tenés un hijo adolescente que quiere él ordenar como sea la cosa, ahí ya se enquilomba un poco más. Cuando yo arranqué me enteré que se dicen los directores de escena que somos chantas que no saben nada de música, lo cual es más que probable, incluso mucho más en mi caso. Nada más que quien dice que debería saber. Es cierto que tengo que estar avisado, es cierto que tengo que estar advertido, pero ¿qué es saber de música? Yo vengo a proponer mi lenguaje, digo, ¿no? Son como diferentes idiomas que tienen que encontrar un lugar de comunicación común. Entonces, justamente yo no estoy para saber de música. Ahora, algunas palabras en inglés tengo que saber para hablar con el inglés, ¿no? Y el inglés debería saberlas de mí. En general piensan que no, que nosotros tenemos que saber inglés. Pero bueno, en el arte también se da eso, ¿no? Pareciera ser que el músico, o hay cierto músico, que piensa que todos tienen que saber de música, lo cual mundialmente está demostrado que es un porcentaje muy pequeño el que sabe leer música en el mundo. Pero además esto de poder hablar desde la propia lengua, pero en vínculo con otra lengua.
Se dice de los directores musicales, esto se lo escuché decir a un director amigo, que todo lo que hacen es pedir que las cosas sean más rápidas, más lentas, más fuertes o más débiles, ¿no? Y se dice de los cantantes, esto se lo escuché a un flautista, porque yo dije, ustedes los músicos, y el flautista me dijo, ellos son cantantes, nosotros somos músicos. No, yo no quiero estar cizaña, solo estoy diciendo, en esto de la práctica escénica, me parece que es un mundo un poco más grande en el que nos metemos, ¿no? Es una especie de universo, es una especie de planetas que deberían generar una órbita en común, sin decir quién es el Sol, o el Sol en todo caso es el espectáculo, o el escenario, ¿no? Que no es de nadie, es de todos, a desalambrar, yo soy medio comunista. Y de los músicos también se dicen cosas. Se dice que son burócratas para los que el tiempo se mide entre un break y el otro. ¿No? Entonces, esto digo es la configuración, yo puse con semejante vecindario, no hay consorcio que resista ninguna reunión. Sí, dígale, 5 minutos faltan. Bueno, corro rápidamente. No obstante, quiero citar los músicos siempre dicen nos encontramos en un calderón. Y lo escuché a Víctor Torres decir que cuando suena la música nos entendemos todas. Eso también es cierto. Digo sobre práctica escénica, mi maestro Augusto Fernández en una entrevista dijo, yo no enseño lo que sé, yo enseño lo que hago. Me parece que eso es fundamental en la tarea artística, ¿no? Hay algo del saber que es un saber hacer y eso genera otro vínculo con la cosa, ¿no? Un vínculo más de los sentidos, un vínculo más erótico. Voy rápidamente a lo de Barthes. Hay algo del teatro que es estructurante, que es el como si, la representación. ¿Y cuál es el como si de la música? Yo ahí, rápidamente, ojalá otra vez podamos hablar más tendido, digo, un concierto es una escena en sí misma. Y depende de qué concierto, eso la música popular lo sabe mucho mejor. Pero los grandes concertistas también lo saben. Yo la otra vez fui a ver a un violinista en el Colón y el tipo estaba dando un concierto, quiere decir, todo él estaba dando un concierto, no era solamente su violín. Entonces digo, ¿cómo es el como si de la música? Luego me pregunto qué pasa si quien canta actúa y qué pasa si quien actúa canta. ¿Y qué es actuar? Actuar tiene que ver con ser portador de un relato. Representar si se quiere, pero quiero decir, cuando digo portador es por esto de el cuerpo portando un relato, el cuerpo haciéndose cargo de lo que está emitiendo, poniéndose en el lugar del relato. Bueno, nombro los otros dos conceptos y pasamos a las preguntas, pregúntenme sobre eso, pero uno es el grano de la voz, habla Barthes, y el otro habla del gestus social. Sobre el grano de la voz, les voy a leer la síntesis que yo armé, que es grano de la voz, espacio, género muy preciso en el que una lengua se encuentra con una voz, doble producción, como lengua y como música. Eso es lo difícil, que el cuerpo acompañe la dicción musical con un gesto aviso. Gesto aviso, 2 puntos, lo nombra de otro autor, lo escrito no hablado, lo hablado no escrito. Y el gestus social, o el gestus social lo nombra Brecht.
Yo digo, en esta combinación podemos pensar algo del hacer del artista, del intérprete en el escenario. La presentación es la presentación de un sentido ideal en forma de gesto social. La tramoya que presenta un valor ideal. La tramoya es sobre ese gesto. Tramoya es toda aquella maquinaria que hace el escenario. Entonces, el gesto como tramoya, como una construcción de una maquinaria, no el gesto como algo espontáneo, algo natural, sino el gesto como una construcción. La tramoya que presenta un valor ideal. Destaca la producción de este valor, lo hace visible, del valor del sentido ideal. La expresión significa una idea, por eso es excesiva. Bueno, tenía un montón más, pero vamos acá. ¿Está bien? Más que aplausos, digo opiniones, preguntas, que me planteen algo que sea teatral. Formalmente, 10 paso minutos. para preguntar. Adelante. ¿Cómo es la frase que citaste? Yo no enseño lo que sé, yo enseño lo que Amo. Lo que hago. Amo. Claro, yo entendí amo. Me Y va a después meter mal. cuando hablaste de hacer, dije, uy, entendí mal. Hay Pero cuando una, escuché la frase me emocioné. hay una serie de entrevistas en el Cervantes, esta la hace Hugo Arana a Augusto Fernández, fallecido el año pasado, que fue un gran maestro mío. Y es muy bueno porque además ahí tienen para ver lo que digo del gesto, la voz, el sonido y la palabra. Porque él viene hablando así por y en un momento frena y dice, yo no enseño lo que sé, yo enseño lo que amo. Suena todo de otra manera, él se detiene a decirlo, subrayo, él se detiene a decirlo. Eso es un gesto. Un gesto social tiene una carga ideológica de una idea con un contenido político, moral, etc. El que marca parte de la Madre Coraje de Bertolt Brecht. Madre Coraje es la historia de una mujer que vende pertrechos durante la guerra con un carro. Iba con su hija muda y su hijo joven. Y en esa comercialización con la guerra termina perdiendo a los dos hijos. Lo cuento demasiado didácticamente, pero bueno. Y hay un momento que es que el ejército se le lleva al hijo, que es cuando ella está viendo si una moneda que le dieron muerde la moneda, si es falsa o no. En esa distracción por el dinero, se le va un hijo. Eso es un gesto. Digamos, ahí, otra escena que nombra es de la película de Eisenstein, El acorazado Potemkin, que quien no la vio sí vio la de, ¿cómo se llama el detective que lo encarceló al Capone? Los Intocables, que cuando se cae el carrito. Sí. Bueno, esa es una cita que hace Brian De Palma de Eisenstein de esa película Octubre. Bueno, eso es en un acto sucede en un acto de represión del ejército zarista a las familias que van a esperar al acorazado Potemkin. Y entonces en esa represión cae en las escaleras con menor suerte porque no estaba Andy García para tirarse al piso y parar el carrito como los Intocables. Pero esa pérdida de un valor político, ideológico, es el gestus social. Pero me quedo con esto que te dije antes. Mi maestro se detuvo para decir. Los silencios en la música, las pausas, los tiempos, las detenciones, los calderones. ¿Cuántas preguntas nos hacemos por los calderones? ¿Para qué están los calderones? ¿Para seguir contando? ¿O para darle valor a un silencio? ¿O para dejar resonando el sonido anterior? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Y ese
esa decisión es un gesto. Y eso es actuar. Ahora, para eso me tengo que meter en el problema de ser portador de un relato. Y un relato no son solo palabras, siempre van a ser palabras. Y me parece interesante esto de el grano de la voz, que no me preguntaron. No, yo lo pregunto. Te tengo que preguntar porque pasó muy rápido a veces, no me quedó claro si puede ser. Mirá, el grano de la voz, léanlo. Yo después, si quieren, me escriben, les mando. Lo del grano de la voz, a mí, yo esto es algo que a mí me rompe la cabeza desde hace tiempo, que es el entre. Entre el signo lingüístico y la palabra está el sonido. Y ese sonido viene de un cuerpo. Y es en ese cuerpo que se produce el grano de la voz. Ese cuerpo con su historia, ese cuerpo con su dicción, ese cuerpo con su relación con el lenguaje, ese cuerpo con una escucha de los otros sonidos, ¿no? Cuando uno dice que una voz tiene personalidad, algo del grano de la voz está ahí, ¿no? Digo, vamos a decir algo, si uno escucha muy superficialmente sopranos y tenores, escucha sopranos y tenores, que pasen de a uno y en fila, ¿no? ¿Quién es quién? Ahora, cuando aparece el grano de la voz, que tiene que ver con una calidad de la voz, no es solamente el timbre, tiene que ver con un decir, pero con un decir que no es semántico. Es un decir que tiene que ver con la fricción de la voz y la palabra. Y toda esa carga corporal que te da la existencia. Yo creo que en el toque de la trompeta, digo, si hay algún músico pasa lo mismo, digo, ¿por qué Armstrong? Era Armstrong y nómbrenme otro. Davis. Ya me baja. Eso sí. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un cuerpo ahí vibrando. Hay una vibración que empieza antes. Pero para que eso suceda, no me tengo que quedar en la articulación de los dedos del piano. Barthes nombra la zona sensible de las yemas del dedo. Dice ese contacto erótico en el sentido de sensible con lo que toco, y que eso me produzca en el cuerpo lo que me produzca, y yo deje que eso circule. No tengo que ser Mick Jagger, no estoy hablando de eso. Aunque bueno, si sale Mick Jagger, sale Mick Jagger. Pero digo, no es cuántas contorsiones hago, si estoy actuando o no, sino si estoy siendo vehículo. Si estoy siendo vehículo de un lenguaje. Estuvo bueno. Sí. Sí. Voy a tratar de hacerlo claro, pero en principio lo que te voy a preguntar es sobre vos, tu rol docente, cómo abordás un entre. Un entre. Un entre, creando un entre. La vía Julieta me acordé de eso. Terminar la pregunta. Digamos, yo toco en vivo y entonces me concentro mucho en la música y de repente digo, pero no sé, estoy tenso, la luz, hay gente, empiezo a estar más en la escena de lo que sea, y de repente, cual película de Woody Allen, digo, uy, me pasé y ahora estoy solo pensando, suelto con la música, lo que sea, pero eso se empieza como a volver, no sé, ansiedad, ponele, respecto a cómo estoy habitando el escena. Estoy haciendo mucha cara, estoy volteando el hombro, eso, digamos, ¿no? Bueno, Entonces, ese entre realmente estar y estar sobrepensando, todavía no llegando a estar, digamos, en una clase, como docente, digamos, ¿no? ¿querés decir algo? Perdón, pensé que había terminado. Perdón, sí. Sí, lo que me extraña es la pregunta de por qué como docente. Me parece que ahí lo que hay una demanda es de, che, ¿cómo hago?
No, bueno, está bien, pero digo, no me No, estoy no. enfocando en mí, sino en. No, cómo pero, abordar a ver, esa son dos cuestiones. Cuando digo un entre, es justamente, no es lo mismo hablar con Julieta que hablar con vos. Vos me transmitís un montón de cosas con tu pregunta. Yo siento una incomodidad que vamos a denunciar, que es animarse a hablar en público, así sea tirar una pregunta acá, es un hecho que te recorta sobre el resto y eso es totalmente incómodo. Y tenemos una primera cosa que tirar abajo de pensar que eso nos tiene que salir como si fuéramos Kevin Costner, que tampoco le sale. Que tampoco le sale, digamos. Actúa, labura. ¿No? ¿Se formó o no? No me importa. Está en ese rol. Está haciendo un trabajo. Kevin Costner no sé cómo es. Cuando tiene que pedir cambio, porque se quedó sin cambio para pagar el taxi. Tal vez se le da un problema gravísimo. Tu voz estaba como ahogada. Entonces vos tenés que aprender a respirar. Porque no se respira igual en el escenario. Yo lo que digo siempre es: el escenario no es un medio natural. Es como el tirarse a la pileta. Si no sabes nadar, te ahogás. Nadie dice que linda el agua. Bueno, hay uno ahí en las cataratas que parece que. Bueno, pero digo. Puse el ejemplo mío porque te estoy describiendo. Claro. Ahora, también lo que también te voy a decir es, primero, hay un lugar donde uno tiene que asumir que está en un medio donde tiene que aprender a respirar de otra manera, como en el agua. Y tiene que flotar ahí. Y es un medio donde vas a estar más cómodo una vez que salga. Conozco gente que hace natación en aguas abiertas y nada 2 o 3 horas. Yo ya me ahogué antes, o sea, pensándolo ya me angustio. Pero así todo en algún momento tiene que salir el tipo. Así todo en algún momento tiene que salir. Porque no es un medio. No es un medio y además tiene que pagar los impuestos, etc. Pero a lo que voy es, eso por un lado. Por otro lado, esa sensibilidad, vos ahí también me hablas de una sensibilidad tuya que tiene que ser así. El asunto es que cuando uno se sube al escenario no sabe qué otro tiene que ser. Y ahí es donde uno se tiene que entrenar en que uno tiene que ser un otro para eso que tiene que hacer. Y que todo esto que le va a pasar justamente porque está en esa situación laboral. Te traigo otra imagen que me traía Augusto, que nos traía Augusto Fernández, que era, en algún lugar es como el boxeador. Subís a un lugar hostil. No porque nadie te quiera hacer nada malo, sino que, como decía el Ringo Bonavena, suena la campana ni el banquito te deja. ¿No? Te quedás solo con tu cuerpo frente a una tarea que te exige todo de vos. Esto lo dijiste, la luz, esto, te exige todo de vos y vos tenés que dar ese todo para esa tarea. Cuanto más uno va entendiendo su tarea, cuanto más uno genera un vínculo, un diálogo con su tarea, con el partener, que ustedes también los tienen, los otros músicos, el director, cuando ahí se genera una convivencia, no como la que describí antes, de que el director me tira la orquesta por el cine, sino una convivencia artística en términos de remamos, ¿viste? Ahora, ¿no? Y remamos todos al mismo tiempo para avanzar. Ese otro mundo que me interpela de una manera horrible, odiosa, se va devaluando. No desaparece nunca porque estamos para que nos vean ellos. Y ahí viene lo otro, que es muy filosófico, no sirve para nada, ¿viste? Cuando dice relajate. Pero, voy a decir, no, estoy tenso. Sí, pero relajate, no, estoy tenso. A ver, no me hinches, andate. Si no sabes ayudarme, andate. Tranquilo, ya va a pasar. No va a pasar. Tengo un ataque de pánico. Te voy a matar si me seguís hablando. Bueno, esos lugares, digo, ¿no? Eso de querer normalizar una situación que es extraordinaria, por fuera de lo ordinario y así debe ser. Vengo a ofrecer mi corazón, dice Fito Páez.
Puede ser una frase de sobre de azúcar, digamos, ¿no? Pero si uno dice, che, yo estoy acá ofrendando esto, si te gusta bien, y si no, todo bien. Yo entro a la verdulería y no compro todo lo que tengo. Compro lo que voy a comprar. Agarrar lo que te sirve, lo que no, dejalo. Y uno no transforma eso en no le gusté, no me quiso, entonces mi mamá tenía razón, yo era un estúpido. Nada, lo afectivo te va a atravesar. Bueno, y eso es lo que hacemos con Julieta todo el tiempo en la clase, porque estamos ahí yo. Entonces charlamos sobre nada, y uno va muy de a poco, porque es como con un instrumento, te tenés que tocar a vos mismo. Bueno, pero en relación a una tarea, y es con el tiempo. No sé si leyeron el libro Fritz Lang, ¿no? de violinista, que yo lo dejé leer porque me angustió su angustia, el chabón se termina internando y recién al final de la vida. Bueno, nada, esas construcciones míticas donde el artista es una especie de el último de los mohicanos, ¿no? Y tiene que atravesar el mundo, no sé, como Moisés las aguas. Bueno, no sé si está de acuerdo. Ahora, el artista como alguien que se conecta con su sensibilidad para ofrecer nada menos que una pieza musical que salva vidas. Bueno, ahí empieza a pasar otra cosa. Pero tiene que ver con desde dónde me vinculo con lo que hago. Y esto siendo cajero de McDonald's o tocando la trompeta o cantando. Igual cajero de McDonald's no se lo recomiendo. Pobre. Estamos medio Cuando usted me dice terminan y terminamos. Me encanta. Tenemos que escuchar la otra con este. Ayer nos pasó que. ¿A dónde vamos ahora? Acá mismo. Vamos a escuchar. Bueno, gente, che. Pero no se como Sí, si ella deja así. Le respondo rápido. chiquito. Porque a ella le hablo de toda la clase. Igual que llegaron por ahí más tarde, pero lo que decían era que la materia se puede cruzar con instrumentistas también como Eddie. Y pasa mucho quizás que en cámara uno como cantante quiere trabajar otras cosas, pero es difícil porque no estás como con el mismo lenguaje, de alguna manera. Así que eso como dentro de lo parroquial. ¿Chivo? Sí, el chivo. No, sí, porque la verdad es un lujo usar sola apuntado, pero por otro lado, como que falta también la mirada del compañero, digamos, la compañera, no sé. Y después que algo de lo que hablamos mucho y de lo que nos preguntamos mucho en las clases, tiene que ver con preguntarnos con el para qué y no tanto el por qué. Y me pasó en una obra hace poco en cámara que es una samba de Guastavino y la guitarra tocaba otra cosa que no era una samba. Y en un momento yo le pregunto, pero ¿para qué está haciendo esto? Y justo el texto coincidía con que era algo incómodo. Entonces salía del lugar de la samba. Y son todas cosas y cuestiones de herramientas que de pronto uno empieza a percibir y a llevar con uno. Fenómeno, cierro esto. Nosotros nos ocupamos mucho de qué nos pasa a nosotros los artistas. Y en realidad hay un destinatario. Yo no digo que uno tiene que estar pensando en ese destinatario, sino que uno tiene que pensar en lo que le pasó a uno cuando leyó la obra, que es eso lo que tiene que producir en otro. Entonces, uno va en busca de un efecto. Y para eso tiene que ver cómo está construido ese efecto. Es como el mago. El mago te hace ver lo que no tendrías que ver para verle el truco. O sea, lo que hace es jugar con la mirada, es llevarte la atención a un lugar donde él pueda esconder el truco. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que llevarlos a que escuchen, y ahí está todo el gesto. Es una decisión. A que escuchen eso que nosotros hemos escuchado. Pero no a explicárselo, sino a que le produzca el mismo efecto. La obra no te lo explica. Más ustedes leen notitas. Digo, ¿no? Uno tiene que generar esa operatoria. Bueno, listo. Gracias.
música contemporánea y música antigua. Bueno, no me voy a citar más. A ver, traté de atenerme bastante en los requisitos de cuando han lanzado la convocatoria, ¿no? Todos los que hemos presentado trabajo hemos recibido sugerencias en relación al formato y cómo, ¿no? Exponer nuestros trabajos en pos también de una publicación que luego se publican allí y demás. Entonces, voy a leer un recorrido porque, bueno, lo voy a ir leyendo de manera coloquial por el cruce de temáticas que hay aquí. ¿Sí? Está estructurado de una manera, creo que se pueda seguir, hice el esfuerzo por la temática y el cruce de la música, el inconsciente, la educación, el ámbito escolar. Son 20 minutos, así que va a ser un recorrido muy aclarado, va a haber espacio para preguntas y si no entendemos todo, no importa, ¿eh? Lo importante acá también es abrir preguntas, algunas vamos a encontrar respuestas, otras que si a ustedes les suscita seguir leyendo sobre esta temática, yo más que satisfecha. Así que bueno, contenta y agradecida de estar acá en este cuarto encuentro sobre prácticas pedagógicas en la clase musical, en el marco de esta querida institución de la cual formo parte, dictando las materias que Mariana comentó. Y es muy probable que alumnos y colegas aquí, bueno, me conozcan más como flautista, intérprete de música antigua, por lo cual me dediqué desde muy pequeña y allí hice mi especialización en guitarra, como contaba Mariana. También por algunas composiciones experimentales que empecé a incursionar cuando volví de Italia, después de 15 años de dedicarme a la música antigua en la cuna europea. Volví a vivir a Argentina y bueno, surgió un interés compositivo experimental con instrumentos antiguos y medios digitales. La verdad que fue una apertura muy importante para mí, con todo también lo que comporta de performático. Me interesa el trabajo con los textos y la música de las puestas en escena. Entonces me conocen más y en ese aspecto me imagino que estarán pensando que hace acá hablando de la música, su relación con el inconsciente en el ámbito de educación artística. Y como comentaba Mariana, tengo una segunda profesión, soy licenciada en psicología, ejerzo como psicoanalista, mi interés y mi formación clínica es el psicoanálisis freudiano, lacaniano, y otros autores, digamos, escritos en relación al psicoanálisis. Es decir, psicoanálisis, ¿qué significa? Significa trabajo con el inconsciente. Hay muchas psicoterapias, muchos abordajes de tratamientos. El psicoanálisis es lo que se ocupa de eso, a través del trabajo de la palabra, situar el texto inconsciente. ¿Qué significa eso? El texto, cuando hablamos, nosotros hablamos diciendo yo quiero decir esto, quiero decir lo otro, pienso, no pienso, pero allí se cuela algo que muchas veces nos deja sorprendidos, ¿no? Acá, digo, decía un fallido, que lo llamaste telo. Bueno, cuando queremos hacer una cosa se nos salpica otra, ¿no? O queremos ir hacia un lugar y decimos, no, este año voy a hacer esto y vemos que siempre vemos en el mismo lugar. Los tropiezos, bueno, cosas que nos sorprenden a nivel de la lengua, a eso lo llamamos inconsciente. Como psicoanalista me inscribo en una escuela que es Escuela Abierta de Psicoanálisis, con compañeros de España, de las ciudades de Madrid, Granada, Pamplona y compañeros de Buenos Aires. Esta inscripción tiene que ver con un trabajo compartido, escuela abierta, en diálogo con otras disciplinas. Y pasa que a los músicos y a los psicoanalistas nos pica un poco esto de qué relación hay, ¿no? ¿Qué pasa con la música? ¿Cuáles son los efectos? ¿Por qué sentimos ciertos efectos con la música? Entonces, cuando se planteó aquí en el EPEN la temática de educación especial, bueno, es algo que yo vengo trabajando sobre todo con casos de autismo, casos de discapacidades, para llamarlo de alguna manera, situaciones de discapacidades más graves, menos graves. Es decir, que
psicosis, pero la cuestión es donde puede haber palabras, pero también el lenguaje como tal está afectado. Entonces, empieza a surgir un estudio alrededor de, siendo música, ¿no? Y comprobando estos efectos que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que la música nos hace bien, que suele decirse la música es terapéutica, que la música puede despertar en nosotros estados de ánimo, emociones, recuerdos. Y lo más curioso es que no necesitamos comprenderlo. Estamos de acuerdo, no necesitamos comprender la música para emocionarnos. Nosotros somos músicos, pero quienes van a los conciertos y la gente que canta en la ducha y no es música, no es músico, se emociona, ¿sí? Entonces la verdad es algo que podemos estar bastante de acuerdo. Y fíjense que hay una miniserie que se llama Supongamos que Nueva York es una ciudad, no sé si alguien la vio, donde la hizo Scorsese, Martin Scorsese. Entrevista a una mujer que se llama Franz Lebowitz, yo no la conozco, y esta serie, la que es una escritora y humorista muy conocida en Estados Unidos. Y después la serie son capítulos donde Scorsese mantiene conversaciones con ella. Cuando le llega el turno a la música, dice Lebowitz, las cosas que te hacen sentir mejor suelen hacer mal. La música, en cambio, es como una droga que no te mata. No nos asustemos, entonces en este momento vemos aparecer por ahí a Dionisio en la puerta de ese Juan Pedro en la ola, porque tiene que ver, ¿no? Hemos escuchado hablar de las influencias dionisíacas de la música. Entonces, no dudamos de los efectos terapéuticos de la música, y esto no es algo nuevo, ¿no? O sea, quizás escuchamos que las curas chamánicas existen desde hace muchísimos años y muchísimas épocas remotas. También algunas músicas se prohibían en la República de Platón, justamente por las influencias dionisíacas que podían ejercer en los ciudadanos. Estudiamos en la música, la historia de la música y el contrapunto que según el momento histórico, según el estilo compositivo, hay ciertos intervalos de la música que se sugiere, pero más que se sugiere es un regla que están en los tratados, el Renacimiento es clarísimo en el libro también, donde se ponen los intervalos que están permitidos y cuáles no. Y hay uno que lo conocemos porque hasta hoy se lo llama la cuarta aumentada, el intervalo del diálogo. Entonces, si hay músicas que disciplinan y otras que no, músicas que desatan pasiones que habría que controlar o evitar, podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿A los efectos de qué? En principio, me animo a decir que es de evitar que se desaten pasiones irracionales, emociones que escapan del campo del dominio del yo, de la conciencia. Una pequeña aclaración que hice antes, yo no soy musicoterapeuta, entonces el recorrido que vamos a hacer es entre la música y el psicoanálisis. ¿Sí? El marco conceptual es el psicoanálisis. Esto es la obra de Freud, de Jean Lacan, seguidor de la obra de Freud, que fue quien descubrió el música. La musicoterapeuta trabaja tiene todo, es una carrera, digamos, es otro enfoque. Mi estudio y mi interés de estudio surge por dedicarme a la música y al psicoanálisis. Escuchen este fragmento de Freud en un texto que se llama El Moisés de Miguel Ángel, que es del año 1913, y dice: las obras de arte ejercen sobre mí una poderosa acción, sobre todo las literarias y las escultóricas, y más rara vez las pictóricas. He tratado de aprenderlas a mi manera, esto es, llegar a comprender lo que en ellas producía tales efectos. Pero fíjense lo que le pasa con la música. Y aquellas manifestaciones artísticas, la música por ejemplo, en que esta comprensión se me niega, no me produce placer alguno. Una disposición racionalista o acaso analítica se revela en mí contra la posibilidad de emocionarme sin saber por qué lo estoy y qué me emociona. Interesante. Seguimos hablando de la música, nos emociona y no sabemos bien. Bueno, a mí lo que me interesa es comprender por psicoanalista estos efectos. ¿Qué es lo que la música opera en el cuerpo? ¿Qué es lo que hace que nos produzca estos efectos? Entonces, las prohibiciones que están sobre la música es por los efectos que la
por el efecto de goce. Pensemos lo que sucede en el universitario, en música, ¿no? De un placer irracional que puede producir en el cuerpo. Y por eso, según Pascal Quignard, que es un escritor francés, estudioso de filosofía y literaturas clásicas, en su libro El odio a la música, no sé si lo conocen. Vamos. Sí. Genial. Libro interesantísimo, que la música a veces nos impacta, ¿no? De lo que dice allí, pero muy interesante porque está basado en testimonios de músicos, directores de orquesta que estuvieron en los campos de concentración. Dice también que la música puede involucrarse en la ejecución de millones de seres humanos en los campos de concentración nazi, porque la música viola el cuerpo humano, lo pone de pie. La música puede ser un poder que vincula el oído a la obediencia. La música en los campos de concentración arrastraba hacia el fondo, movía el cuerpo, precipitaba el fin. Platón comprendió muy bien que la música penetra en el interior del cuerpo y se apodera del alma. Por eso la música estaba y está siempre presente a la hora de disciplinar, de ir a la guerra, junto a la oratoria en los discursos políticos. Amamos la música más refinada y compleja, somos capaces de emocionarnos y llorar al escucharla, y esa misma música que amamos puede ser puesta al servicio de las mayores atrocidades humanas. Entonces, inferimos la ambigüedad de estas cualidades de la música, en su poder corruptor, en los debates alrededor de la música como ciencia del diablo, y al mismo tiempo, la música despierta en nosotros las más hermosas y bellas emociones. En ambos casos, la música entra en el cuerpo y sin pedir permiso, porque los oídos no tienen párpados. Esto es algo que trabaja Pascal Quignard, que es muy interesante, no tienen párpados. No podemos sacarlos. Entonces, como en tanto música y psicoanalista, en el intento de estudiar, ¿no?, estos conceptos que me permitan comprender qué es lo que constatan los tratamientos clínicos, abro estas preguntas. ¿Por qué la música nos permite habitar otra dimensión? ¿Qué de la música afecta al cuerpo? ¿Cómo que la música puede tomar un cuerpo, entrar en el cuerpo, vivificarlo, conducirlo? Nos ha pasado probablemente, ¿no?, estar cansadísimos y de pronto empezamos a escuchar música, llegamos a un cumpleaños y el cuerpo se revive, ¿no? Empezamos a bailar y algo se mueve allí. ¿A qué se debe esta transformación inducida en el cuerpo por la música? Este es un poco el objeto de estudio para mí. ¿Por qué la música puede reverberar en un cuerpo desvanecido por afecciones neurológicas graves, otorgándole un efecto tan fuerte de presencia? Con esto me refiero a una paciente que llega al consultorio con una acompañante terapéutica, una niña de 12 años, problemas neurológicos gravísimos, en ese caso un autismo vinculado a problemas neurológicos graves, que en otros casos del autismo no es así, con unas barbas, creo que se llama. La chiquita casi no podía caminar bien, consideramos un cuerpo destartalado, ¿no?, un cuerpo desarticulado, llevada por las manitos por esta acompañante terapéutica, con una gran sensibilidad a la música. Entonces, con una música de culturista particularmente, una música muy rítmica, además, esta niña prácticamente no podía ni caminar, pegaba, ¿sí?, casi saltitos, ¿no? Y lo que aparecía eran sonidos, antes Diego hablaba de los significantes, alegría, alegría, alegría. Cuando cesa la música, esta niña, cuando trabajamos con músicas muy rítmicas, aparece un brillo en la mirada. Eso es señal de un sujeto. Ahora, ¿qué pasa? Ella, cuando la ves que la semana siguiente, ¿cómo decirle? Luciana, retomamos, vamos a escuchar la música que la semana pasada. Es esto que lo estoy diciendo, requiere un registro simbólico del lenguaje, que permite anotar, reconocer, ordenar, espaciar, medir. Que en el caso de gravedad, como este, donde la niña no habla, sí hay sonidos, muchísimos sonidos del cuerpo, sonidos con la voz, los sonidos de sus pies. Es cada vez, ese trabajo es cada vez. Y eso es un mundo. Vamos a ver cómo lo seguimos desarrollando. Para que esto podamos pensar algo de esto en el campo de la educación especial. ¿Cómo vamos de tiempo?
hablar. Les tiro el título. Hay un texto muy interesante que acá había hecho un recorrido muy sintético de Alan Didier Bell, con doble B, que se llama Invocaciones. Es un texto muy interesante porque él lo que dice es que en el instante en que suena la música, una extraña metamorfosis se apodera de mí. Escucho que la música me señala que está en su casa, en mí. Y oigo en mi interior una voz inaudita que responde: sí, es cierto, estás en tu casa. Quien dice sí es una presencia, la del sujeto del inconsciente. Eso es, tenía un desarrollo más amplio, pero bueno, esto es simplemente un copete. ¿Cómo se llama el autor? Se llama Alan Didier Bell con B corta, con W. W-E-I-L-L. ¿Sí? Habla de la pulsión invocante. Bueno, esto es todo muy interesante. Es un psicoanalista que fue invitado, como Jackson Lacan, en su seminario justamente para tratar este tema de la música. Se lo recomiendo, es un libro hermoso, habla que nos pasa al bailar, que nos pasa a intenta dar cuenta de un movimiento, de cómo es que la música entra en el cuerpo. ¿Sí? Que es lo que podemos pensar, por qué nos produce esos efectos, ese sentimiento de libertad. ¿Sí? Que la música nos vincula a una dimensión de continuidad que no es la dimensión de espacialidad, del tiempo, que induce la palabra, la ley, lo que está bien o no está bien, de qué hora vivimos a través de la palabra, vinculados a dos campos, dos dimensiones. Esto es lo que propone Alan Didier Bell, un campo de la ley de la palabra y el otro de la continuidad musical. Tiene que ver con esto que también comentaba Diego, de esas voces, ¿sí? Cuando nosotros nacemos somos recibidos por un otro del lenguaje, ¿no? Si no es la madre, será la abuela, será quien cumple función de esas voces a nosotros nos llegan, que tienen sus historias. De allí también la palabra abre el campo del inconsciente. No es lo mismo. Yo sigo con cositas y ya, chao. Entonces, trabajar a través de la música con sujetos de espectro autista, síndrome de Down y otras situaciones de discapacidades y patologías temporales o permanentes, nos invita a situarnos como músicos en otro lugar. Esto es lo que puedo contar de mis relatos entre la clínica, los tratamientos con casos donde no hay palabra, donde trabajo con la música, además de la palabra. Tenemos toda una variedad de gravedades y situaciones, algunas no graves y también merecidas, donde la palabra está afectada gravemente, ahí la música permite encontrar un espacio de trabajo. ¿Sí? Ir entre la palabra y la música y los sonidos. Y por palabra, no solamente la palabra, el significado. ¿Sí? Si yo recibo un niño autista o un niño que prácticamente no habla, algunos sonidos traen. Y con esos sonidos comenzamos a trabajar. Sea lo que fuera. Entonces, para interpretar una partitura, decía que el lugar, aunque podemos pensar también como músicos en la educación especial, no es tanto la de intérpretes, ni tampoco la del maestro de música que planifica las actividades de sus clases. ¿Por qué? Porque para poder interpretar una partitura o aprender la música a través de una serie de pasos didácticas, de secuencias didácticas, es necesario disponer de este registro simbólico del lenguaje, que en muchos casos en el ámbito de la educación especial se encuentra afectado. Y hay algo que es muy interesante que propone John Cage, si decimos, no es tanto lo de la posición de intérpretes, y esto me interesa, me tomo unos minutitos porque creo que acá está la cuestión que puede quizás servir de disparadores, ¿no? Para pensar el trabajo nuestro como músicos en diferentes ámbitos. Es Murray Stahl, que ustedes en algunas materias lo han trabajado, y
algo que tomé de Cage, que dice esto: no imponer nada. ¿Conocen a Cage? John Cage. No imponer nada, dejarse ser. Permitir que cada persona, igual que cada sonido, sea el centro del mundo. Me resonó en relación, ¿no?, a esto. Porque él rompe con la estructura armónica, dando lugar a una música experimental no representativa, como experimentación, como proceso. Él lo llama devenir maquínico de las moléculas sonoras. Una música experimental en la que irrumpe la sangre, un proceso de composición indeterminado. Y podemos pensar a partir de esto que el sonido es parte del materialismo de la palabra. La palabra es el sonido. Tenemos a ese significante sonoro, significados, pero cuando no hay esa estructura del sujeto del inconsciente, del ser hablante, son operaciones psíquicas que suceden en nuestras entradas en el lenguaje, más bien el lenguaje nos toma, nos recibe, pero nos toma. Es el lenguaje que toma el cuerpo. Nuestros cuerpos están hechos de palabras. Ya solo estoy terminando, pero voy a leer muy poquito. Entonces acá está una de las llaves para mí en el abordaje, en este trabajo en la educación especial. Entonces se trata de trabajar con el sonido como materia e implica trabajar con cada uno y todos sus elementos: la altura, el timbre, la duración, la intensidad, el silencio y por supuesto la música. Todo lo que acontece en la transferencia entre un niño, una niña y su psicoanalista, entre un niño y una niña y su maestro de música, todo pasa a formar parte de una trama sonora que se gesta de preciso en ese punto. Sí, estoy yendo un poquito rápido, pero eso que sucede es único y es irrepetible, porque la sala no podemos agarrarlo y volver a repetirlo, sino crear otra cosa. La composición sonora, las tramas sonoras son irrepetibles. Eso tiene una lógica para un tratamiento o si queremos trabajar en ámbito de educación especial. Entonces, esa trama sonora es inédita y repetible, donde los sonidos, un fonema, un laleo, ¿sí?, los gestos, los chasquidos, un grito, un golpe, una palabra, sin aparente intención comunicativa, pasa a tener allí una entidad de discurso sonoro tanto se genera vínculo con otro. Y esto tiene una función pacificadora para los sujetos. Por eso, en la discapacidad, si tienen personas cercanas, ¿sí?, vamos del síndrome de Down, un espectro muy amplio, se suele escuchar y se suele ver que la música están bien, pueden ser habitados por la música. Está la demanda de que hablen, que se normalice, que se adapte. Entonces, si solo nos llegan de esa niño sonidos, con esos dos sonidos comenzaremos a jugar, a darle voz, duraciones, intensidades, todo lo que se nos ocurra, y que podamos inventar en función de dialogar sonoramente y avanzar en lo posible, configurando pequeñas formas y avanzar sin imponer nada. Esa trama sonora se va dando de manera espontánea. Se trata de tomar esos chasquidos, los silencios, los gritos, los ruidos para transformarlos en sonidos. Tomar aquello que la niña o el niño nos traen para crear procesos musicales sin prejuicios, sin pautas previas. Animarnos con mucha paciencia, a soportar la repetición en muchos casos, porque en cada repetición surge un elemento nuevo, siempre y cuando podamos escuchar. Una pregunta que tengo en la mano y no puedo. Me está haciendo un poquito de presión. A ver, ¿quieren hacer preguntas a la profe? Yo tengo, perdón, una pregunta. Al margen que decías que eso se iba a publicar, porque estaba muy pensando, ¿dónde se publican, digamos, esos escritos? Pregunta institucional, no sé si es institucional o... En el
se llama Revista Coda, que se inauguró el año pasado y son escritos investigadores y hay un comité referato, o sea, hay un comité de especialistas y las publicaciones normalmente se mandan sin saber quién las ha escrito y 2 veces al año, tiene que salir 3 veces, ¿no? Y está aprobada internacionalmente. Bueno, 2 de las veces son con los trabajos de estos eventos. El número que hay, que es el primero, fueron con los trabajos que presentaron en el evento del año pasado. Bien. Y este va a salir en diciembre. Buenísimo. Y ahí se presentan todos, o sea, el anterior también. A veces en las jornadas de investigación, los expositores son elegidos para exponer, pero aparte para ser publicados presentan. Acá el expositor que es elegido además publica. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien más? Adelante. Perdón, te quería consultar. ¿Cómo surgió tu interés por hacer esta relación de psicoanálisis y música? Porque, bueno, desde que empecé a estudiar música, terminé mi conservatorio. Un año después terminé la facultad de psicología. Había ya elegido la formación del psicoanálisis, me interesaba mucho el trabajo con el inconsciente. Y me fui encontrando también con otros trabajos en relación a la música y al psicoanálisis. Porque tanto música ni tanto psicoanalista, hay algo de, por esto último que trabajaba de lo sonoro, ¿no? La materialidad de la palabra. Entonces yo podía mantener completamente separado esto, que digamos como trabajo psicoanalista, trabajo psicoanalista, pero en los casos que yo cuando empiezo a trabajar con casos graves, con mucha afectación de la palabra, bueno, ¿por qué? Porque lo que yo escucho que traen son sonidos, son chasquidos, son grititos. Esto, yo quiero escucho. Entonces, empezar a tomar esos sonidos es lo que hay. Es lo que hay, es lo que trae. Entonces, si con 2 sonidos podemos empezar a trabajar, ¿no? Hacen falta 2 sonidos. ¿Ok? Ya lo vemos. Lo plantea así. Podemos componer con 2 sonidos. ¿Por qué? Porque eso después empieza si trabajamos con los elementos de la música. Las intensidades, las velocidades, dentro, por supuesto, de las posibilidades. Por eso es más bien, esto que Alan Gierbey plantea, ¿no? Nosotros creemos que escuchamos la música, pero la música no se escucha en el sentido de cómo entra en el cuerpo. La respuesta es nuestra salida. Por ejemplo, a bailar, cuando escuchamos la música. No estamos diciendo, a ver, bailo, no bailo, puede ser una cuestión de timidez o otra cosa. Pero cuando uno baila, está pensando para la derecha, para la izquierda. Hay esta entrada al cuerpo en la música, me parece, y entender los efectos. ¿Cómo se producen esos efectos de la música en el cuerpo? Esto fue, en tanto música psicoanalista, que viene picando hace muchos años y lo voy trabajando también con otros compañeros psicoanalistas y otros músicos psicoanalistas. Hay trabajos publicados, si a ustedes les interesa. Tengo una lista de bibliografía que también va a salir publicada, o me consultan, me piden. Es interesante porque son estudios sin forzar las disciplinas, ¿sí? Cuando yo voy a tocar en un concierto, toco en un concierto mucho, con los nervios escénicos y demás, que contaba Diego, pero... Y en la clínica trabajo con la palabra y fue una decisión también trabajar con la música en algunos